Segunda parte de este tema que hemos titulado Unos huesos que inspiran fe. Unos huesos que inspiran fe. ¿Quién iba a decirlo, hermanos? Que unos huesos de un hombre de Dios podían enseñarnos tanto acerca de la fe. Vamos a abrir nuestras Biblias y si no, aquí en la pantalla estará lista la cita de Hebreos capítulo 11 versículo 22. Hebreos 11, carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 22. Dice así, de la siguiente forma, dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La semana pasada dimos una introducción muy amplia y dijimos cómo Dios destaca la fe de José a diferencia de los otros hombres y mujeres de fe que se mencionan en este capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Pero menciona a Dios, o le place a Dios, a su espíritu, inspirar al autor de esta epístola para destacar la fe de José en un acto al final de su vida. Acto, dijimos, que para nosotros hubiera pasado fácilmente desapercibido, pero no para el ojo clínico de Dios, no para el ojo que sopesa las intenciones del corazón y, como leíamos la semana pasada, que pesa los espíritus. Y vimos pues, dijimos en la semana pasada en el primer punto, el poder de la fe. El poder de la fe. Cómo Dios, hermano, quiso que esto quedara grabado. Y si Dios quiso que quedara grabado, hermano, para nosotros este acto de fe de José es por algo. Vamos a ver en segundo lugar, sin más preámbulo, vamos a esforzarnos por hablar o por tratar de ver las operaciones de la fe en el ejemplo de José. Porque cuando José da mandamiento concerniente a sus huesos, hermanos, nos hace ver el primer fruto de su fe. ¿Sabe por qué? Porque demuestra a todas luces, con la orden que él da, que él no quería ser un egipcio. Este mandamiento tenía una gran intención, y la intención era que todos entendieran que a pesar de que José tenía un cargo público en Egipto, que a pesar de que estaba casado con una egipcia, que a pesar de que era el segundo, dijimos la semana pasada, de Faraón, el virrey o gobernador de Egipto, José no quería que lo conocieran como un egipcio. Miren, a José no se le había pedido que fuera un egipcio bajo el yugo de esclavitud, porque José no sufrió la esclavitud. La esclavitud vino después de que él muere y después de que el faraón que conocía y que había puesto en autoridad a Josué muere también. Josué no vivió ese periodo, y yo creo que si hubiera vivido José bajo esas circunstancias de esclavitud, no solamente él, sino el pueblo de Israel hubiera querido ser egipcio para ser librado de semejante, ¿verdad? Esclavitud. Pero no fue así. Tampoco José vivió bajo las circunstancias de vivir en la clase media egipcia. José vivió, hermano, muy por encima de esto. Y tampoco, hermano, José fue pues de una clase media. Eso habría podido ser deseable, ser egipcio también desde un punto de vista mundano. Pero José tuvo la oportunidad, hermano, de ser egipcio de la clase más alta, y no aceptó ese honor. Y lo vemos en sus últimas palabras. Dijo: yo no quiero que mi cuerpo, que mis huesos queden aquí en este país, porque yo no soy de este país. Vea las implicaciones, hermano, que tienen nuestras palabras. Jesús no se equivoca cuando dice, hermano, que del corazón habla la boca, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. No se equivoca el Señor.
José estaba hablando de lo profundo de su corazón. José sabía que se estaba despidiendo y lo último que hizo entender a los suyos bajo juramento fue que él no era egipcio. Eso es lo que implican las palabras de José, hermano. Dio mandamiento, hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios los visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. En realidad, nosotros ya hablamos largamente de esto la semana pasada. José fue exaltado casi a un rango real y habría podido convertirse en un egipcio naturalizado junto con su familia si hubiera querido. En la providencia de Dios fue llamado a aceptar los honores y las remuneraciones de un cargo señorial, un cargo muy elevado, pero aún así José no quería ser un egipcio, ni siquiera bajo los mejores términos, hermano, ni siquiera bajo los mejores términos. Su lecho mortuorio le proporcionó una ocasión decisiva, una oportunidad para dar testimonio de que él era un israelita, de que él era un hijo de Dios. Fíjese, y de ninguna manera él era egipcio. José no dudó, hermano, su elección nunca claudicó. Usted pudiera decir, o nosotros pudiéramos pensar, como a veces pensamos, hermano, pues ya donde caiga el muerto, pues ya cayendo, ¿ya qué? A veces, y me acordé mucho de un pariente cercano mío, por parte de mi esposa, pues querido, cristiano, que en tiempo atrás insistía mucho, decía: yo quiero que me entierren de allá donde vengo, allá donde soy. Y toda la familia decía: oye papá, pues no nos meten en ese predicamento, ¿verdad? Pues ya muerto, pues ya déjese morir, como diciendo: ya, pues si se muere, ya donde lo enterremos ya es lo de menos. Y a lo mejor nosotros no tenemos una implicación o algo tan fuerte, ¿verdad? Que nos empuje, como decíamos ahorita, a desear que después de nuestra muerte nos honren de tal o cual manera. Pero lo que sí puedo decirle es que como creyentes, hermano, como creyentes, porque la Escritura habla de esto, el cuerpo, aún sin vida, tiene un valor para Dios, hermano. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver casi al final. Esto ha de cobrar vida un día otra vez, hermano. Precisamente porque Cristo resucitó, nosotros también habremos de resucitar. Y este cuerpo ha de cobrar vida. A veces decimos: no, pues ya cayendo que se lo coman los gusanos. Estos ojos que se han de comer los gusanos, tenemos dichos así, ¿verdad? Como que fatalistas, como diciendo: pues ya el polvo al polvo, ¿verdad? No, espérese. Esto ha de resucitar, ya ha de cobrar vida, hermano, y se ha de vestir de inmortalidad. José, hermano, da honra a lo que Dios hizo en su cuerpo. Y dice: no quiero que mis huesos se revuelvan entre un pueblo impío, idólatra, que aunque estuve en medio de él por gracia de Dios y para salvación de los míos y preservación de la nación santa, quiero que se entienda. Me voy, estoy a punto de irme y yo no soy egipcio, yo soy israelita, yo soy del pueblo de Dios. ¿Me entiende? Su lecho mortuorio, pues, hermano, proporcionó esto. José, y fíjese en esto, hizo jurar, dice José, así de importante era esto, a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Hermanos, el juramento da profunda seriedad a las palabras de José, y el versículo 26 dice: y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y fíjese, ojo, hermano, usted dice: pues ya estaba ahí. Es más, le dieron un trato egipcio, lo embalsamaron, aunque recuerde que también, hermano, los orientales de alrededor de las naciones tenían esta práctica. Cuando las mujeres temprano el domingo en la mañana fueron, hermano, a la tumba, ¿iban con qué propósito?
de ungir el cuerpo, era una especie de embalsamamiento lo que hacían con los cuerpos. Lo ungían con aceites, con cremas, con especias, y luego lo envolvían con vendas y sábanas, porque de eso hay testimonio en el Evangelio. Una de las cosas que ven las mujeres cuando llegan es que ven las vendas, las sábanas dobladitas, puestas ahí a un lado, ordenaditas. Jesús, manden, el sudario puesto a un lado. ¿Se fija? Entonces esto era común, para que no digan, hermano, entonces José fue puesto en un ataúd en Egipto. Temporalmente, hermano, porque había un juramento de por medio que el pueblo y la familia de José tenían que cumplir. Sin duda habría contado con una tumba muy suntuosa en Egipto José, pero no quiere ser enterrado allí. José da mandamiento, no es un egipcio, y hizo jurar pues a los suyos para que no dejaran sus restos ahí. Y luego, cuando investigaba un poquito acerca de esto, usted sabe, o es bien sabido, que las pirámides egipcias son criptas. Sí sabía, ¿verdad? Son criptas, son tumbas. Las pirámides esas que nosotros conocemos son tumbas realmente, son tumbas reales. Y se dice, fíjese, descubrí esto leyendo, se dice que por los que conocen estos lugares, que muy cerca de la pirámide del faraón Apophis, hasta este día, dicen, hay una tumba que dicen que es de un príncipe cuyo nombre y títulos están descritos con una escritura jeroglífica. Y el primer nombre es Eitzuf. Y dice que entre los muchos títulos, que es una tumba vacía, pero entre los muchos títulos que tiene esta tumba, hay dos, dice, que llaman la atención. El primero dice que tiene el título director de los graneros del rey. Fíjese, interesante. La arqueología, hermanos, da testimonio de la verdad. La arqueología, hermano, refuerza la fe también, aunque los impíos y los incrédulos no lo acepten. Y el otro título, ¿cuál cree que es? Pues es una palabra egipcia que nosotros mencionamos la semana pasada. Abrek, dice, doblad la rodilla. ¿Se acuerda de ese pasaje que leímos? Ahí está. Génesis 41, 43. Vamos a leerlo otra vez. Esta palabra se encuentra en la escritura y es la expresión que se traduce doblad la rodilla. Y lo hizo subir Faraón a José en su segundo carro y pregonaron delante de él Abrek, que quiere decir doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Así es más probable, hermano, que este monumento fuera preparado para José. Y volvemos a nuestro punto, José declinó a este honor. Yo no sé si este otro pasaje que leímos de Génesis 50, 26 muestra solamente la temporalidad, ¿sí?, de su estancia en Egipto, pero esto no fue para siempre, porque ahorita vamos a leer otros pasajes que nos dicen que fue temporal. Así que, hermano, aunque su lugar de descanso habría sido junto al lado de la pirámide de uno de los monarcas más grandes de Egipto, con todo, José no quiso aceptar la dignidad, no quiso ser un egipcio. Esta es una de las invariables obras de la fe, hermano. ¿Por qué? Porque en un hombre tan exaltado y de tan alto rango, cuando Dios lo coloca en unas circunstancias en las que podría ser un mundano de primer orden, si su fe es genuina, dice: no voy a ser contado con el mundo a ningún precio. Esto es increíble, hermano. Esto es de una gran enseñanza. José nos dice: de ninguna manera, esté allá o esté acá o esté acá, yo no soy de ellos. Yo soy del pueblo de Dios. Y, hermano, de esto tenemos más testimonios. Moisés mostró la misma fe. Y Hebreos lo vuelve a repetir también.
porque Moisés despreció la vida mundana del palacio real de Egipto. Las circunstancias de cómo Moisés llegó a Egipto fueron diferentes que las de José, pero la tentación fue la misma. La tentación fue la misma, hermano, para Moisés que para José. Hebreos 11:24 dice: por la fe, escuche, aquí interviene la fe, aunque a veces no lo creamos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Oiga, qué mal agradecido Moisés. Pues si lo habían criado, es más, él merecía la muerte. Lo salvaron de la muerte segura. Fue rescatado ahí de un río. Si no lo mataban los egipcios, se iba a ahogar, se lo iba a llevar el río. Qué mal agradecido. No, hermano, no es eso. El versículo 25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Oye, ¿qué tienen que ver los egipcios con Cristo? Mucho. La fe en Dios es la misma. La fe en Dios es la misma para todos, en todos los tiempos y en todas las edades. Dice aquí, tenía puesta la mirada en el galardón. Sabía que su recompensa y el cumplimiento de las promesas no estaban en el palacio real, no estaban, hermano, en las posesiones ni en los rangos, estaban en algo más. Y dijo, están en ese pueblo que aunque ahora molido, vituperado, esclavizado, un día Dios lo levantará. Y notamos entonces otra vez que la pluma inspirada del Espíritu hace notoria la fe en cosas que tal vez nosotros, hermanos, fracasaríamos en elogiar y en reconocer. Pero el Espíritu Santo no se le va, hermano. Al Espíritu Santo dice: miren, Moisés, igual. José, pues, tiene por sobre todas las cosas, o más bien teme por sobre todas las cosas, que se pueda suponer que tiene su porción en esta vida. Eso es lo que nos enseña. Mi porción no está en las riquezas, mi porción no está en nada de lo que este mundo ofrece, en esta gran nación, porque Egipto era una gran nación avanzada, era una potencia en aquel tiempo. Mi porción no está aquí, dijo José. Y si pusiéramos, hermano, a un cristiano sobre el trono, yo creo que el primer temor que se tendría sería: se habrá de distraer por una diadema terrenal y ha de perderse la corona celestial. Eso es lo primero en lo que pensamos. Pongámoslo en la corte y la gran pregunta será: ¿cómo podrá demostrar que no es uno de los ciudadanos de este mundo? Démosle al creyente amplios terrenos, una hermosa mansión, una gran propiedad, y veamos si aún dice: acepto agradecidamente esto de Dios, pero no quisiera tenerlo y lo rechazo si voy a ser contado entre los seguidores de Mamón. ¿Se acuerda cuando hablamos de Mamón? Y ese es el dilema. Ahí es donde la fe es probada. Ahí es donde la fe es probada. Y así como son probados, hermano, los pobres en la necesidad, hermano, los que están en eminencia también son probados. De igual manera, hermanos, si se llegara al punto de tener que elegir entre la pobreza de Cristo y los tesoros de Egipto, que optemos siempre por la pobreza de Cristo, porque esa es la que enriquece, ¿se acuerda? Y renunciemos al tesoro. Nosotros no podemos ser egipcios, nosotros no podemos ser de este mundo. Todos los creyentes, con riquezas o sin ellas, hemos de demostrar que si bien estamos en Egipto, no somos egipcios, sino que estamos solamente de paso y no tenemos intereses aquí. ¿O sí, hermano? No.
Que nuestra oración sea que Dios nos conceda que nunca vivamos de tal manera que seamos confundidos con hombres de este mundo que tienen su porción en esta vida. No, hermano, que nadie nos vea así. Mire David, siendo rey David, mire su oración, cómo oraba. Dice el Salmo 17, versículo 13 al 14. Dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, habla de los enemigos, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. ¿Qué malos? ¿A qué malos se refería David? Dice el versículo 14: de los hombres con tu mano, oh Jehová, ¿verdad? Y luego aclara: de los hombres mundanos líbrame, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Qué tremendo. David era rey. Sin embargo, David oraba y le decía: Señor, líbrame de los hombres mundanos. No quiero rodearme de hombres mundanos. Y si leemos despacio la vida de David, nos vamos a dar cuenta, hermano, que el corazón del rey era un corazón tan humilde y tan sencillo, que cuando le aventaron tierra y le escupieron, hermano, y sus súbditos y sus soldados querían matar a ese hombre impío, David les dijo: espérense, no, si Dios le está mandando que me maldiga y que me eche tierra, déjenlo. Siendo rey, sí, siendo rey. Así de sencillo era el corazón de David. Por eso él rogaba y decía: no quiero estar rodeado de hombres mundanos que tienen su porción aquí en esta vida. No quiero. Hermanos, que sin distinción de clases y posiciones, la porción de la iglesia siga estando arriba, arriba, prescindiendo de lo que pudiéramos disfrutar aquí, que el cielo sea nuestra herencia, hermanos. Pero hemos de notar también que la fe de José lo apremiaba, lo urgía a tener comunión con el pueblo de Dios. Hebreos 11:22 dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento, dice, acerca de sus huesos. José no solamente rehúsa ser un mundano, sino que confiesa que es un israelita. No pensemos, hermanos, de veras con incredulidad con respecto a esto. La Escritura nos da testimonio de que él renunció al funeral que Egipto le habría distinguido y prefirió esperar largos años para que su propio pueblo lo honrara. Esto es tremendo, hermano. Y ahorita, antes de venirme, cuando repasaba esto, dije: caray, me saltó otra vez a la mente el caso del padre de José, de Jacob. Y la semana pasada, ¿se acuerda que vimos el funeral de Jacob? ¿Cuántos días, hermano, le hicieron luto a Jacob? 70 días. 40 días lo lloraron. Sí, 40 días lo lloraron, pero 70 días le guardaron luto a Jacob. Busque entre la Escritura a ver qué dice, hermano, la palabra de Dios de José. Pues al menos yo no encontré que dijeran que José, hermano, le lloraron los egipcios, porque a Jacob le lloraron los egipcios. El funeral fue egipcio, los acompañaron hasta allá, hermano, hasta la tierra de Canaán. Pero José dijo: no, yo me espero, que me lloren, que me honren cuando yo esté en casa, hasta que yo llegue a donde tengo que llegar. Entonces les pido, hermano, más bien recuerden que no era la primera vez, hermano, que José había mostrado amor para con sus hermanos. Esto no fue sino la conclusión de una vida entera de comunión con ellos. Desde el principio hasta el fin, José hizo partícipes de sus riquezas a su pueblo y a sus hermanos. Y entonces Génesis 43:33 nos da testimonio de esto. Dice que cuando se sentaron con él a la mesa por primera vez delante de él, dice: el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, estaban aquellos hombres atónitos, dice, mirándose el uno al otro.
Y luego el versículo 34, de inmediato, ¿verdad? El corazón de José dice, tomó viandas de delante de sí para ellos. La porción de Benjamín era 5 veces mayor porque era cercano, más cercano todavía que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Mire, Dios en su providencia había decretado que José fuera un hombre rico y un hombre de rango, como dijimos, y posición. Y él evidenció compañerismo para con Israel. Trajo a su padre, ¿verdad?, de Canaán y a sus hermanos y los puso en Gosén, ya lo vimos también la semana pasada. Les proveyó todo lo necesario allí, estuvo siempre listo para abogar por ellos y para hacer lo mejor que podía hacer para promover sus intereses. Ahora, una señal de fe en el cristiano es esta, hermano. Pobre o rico, comparte alegremente la suerte de los hijos de Dios. ¿Cómo? Teniendo comunión con ellos. Y diré algo que es muy duro, hermano, pero que es o sería la prueba de la fe. Y es que si fuera necesario que un creyente demostrara alguna vez su verdadero compromiso con su Dios y con su pueblo, al punto de tener que renunciar por completo a cierta posición, lo haría alegremente. ¿Para qué? Para ser contado con el pueblo de Dios. En una ocasión creo puse el ejemplo, ¿verdad? O he puesto ejemplos de personas que han pasado de tener un nivel bajo a medio y ya se vuelven locos, ¿verdad? Y ya no quieren rozarse con el pueblo de Dios. Y hermanos, a veces a todos nos pasa. Llega alguien a la iglesia, hermano, que es más sencillo que el común denominador, ¿verdad?, de nuestra congregación. Y como dice la Escritura, da testimonio, ¿verdad? Lo queremos sentar atrás o no lo queremos saludar con la misma efusividad que saludamos a los demás. Hermanos, esta es una prueba de fe para nosotros en todos los aspectos. José da ejemplo de esto. Y me parece a mí que José no se avergonzó nunca de reconocer a su propia raza. Nunca dejó de decirle a los egipcios en los momentos apropiados: yo no soy uno de ustedes, allá está mi familia en Gosén. Y como sabía que su familia sería despreciada y perseguida después, les dijo: conserven mis huesos, por favor, ¿verdad? Conserven mis huesos de tal manera que cuando los humillen a ustedes, también a mí me humillen. Voy a permanecer con ustedes en todas sus futuras aflicciones, porque soy uno de ustedes. Soy uno de ustedes. Esto es tremendo, hermano. Este ejemplo de José es tremendo, porque la verdadera fe hace decir al Hijo de Dios: yo soy de Dios y soy del pueblo de Dios. Mi alma está ligada a ellos todos en cualquier circunstancia. Es cuando el pasaje de Ruth salta a la vista. El cristiano siempre tendrá que decir de Dios y de su pueblo: no me ruegues que te deje, no me ruegues que me aparte de ti, porque donde quiera que ustedes estén, ahí estaré yo. Y donde quiera que vivieres, ahí viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y José añade: donde ustedes mueran, ahí muero yo y ahí voy a ser sepultado. Si ustedes han de regresar a la tierra, como José lo dijo, yo también quiero regresar con ustedes. Ejemplo del fruto de la fe. Y aparte también, en el caso de José, hermanos, su fe lo condujo a una abierta confesión de su confianza en la promesa de Dios. José en su lecho de muerte dijo, según Génesis 50, 24 y 25, dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, versículo 25, otra vez: Dios ciertamente os visitará. Y vuelve a decir: y haréis llevar mis huesos de aquí, o de aquí mis huesos. ¿Qué podemos aprender de estas palabras de José? Hermanos, la fe nunca está quieta. La verdadera fe nunca está quieta. La lengua y los labios que han sido tocados por el carbón encendido del altar de la promesa
No pueden callar por la desconfianza, sino que siempre se verán obligados a hablar. Y hermanos, ¿por qué la fe nuestra no habría de hablar más a menudo? Yo me refiero al mal uso, o más bien no me refiero al mal uso que la iglesia a veces hace, hermano, de las confesiones de fe, ¿verdad? Yo arrebato, yo decreto, yo ato, yo desato, yo reclamo mi promesa, no acepto un no por respuesta. No, yo no me refiero a esa confesión de fe, me refiero más bien a esa dulce voz que cree y con firmeza confiesa y seguridad: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad. Hermanos, ninguna lengua es más dulce para el oído de Cristo, ni más potente para los corazones de los hombres que la lengua de la verdadera fe. De verdad, José con sencillez de corazón estaba diciendo: Dios los va a visitar y cuando los visite se llevan mis huesos. Su fe estaba hablando. Cuando nuestra fe en Dios sea tan real, podremos ocultar a lo mejor por un tiempo nuestra luz debajo de una caja, de un almud, pero no seremos capaces de hacerlo siempre por largo tiempo, hermano. Seremos empujados a decir: sí, yo creo en Cristo, soy de Cristo, creo en el Evangelio, en la palabra de Dios, yo creo en la promesas de Dios, yo creo que Él guardará su pacto. Y sí, confieso con mis palabras y con mis acciones ser un creyente de su verdad. Eso es muy diferente a decir: yo reclamo, confieso, decreto. Es muy distinto. José era lo que estaba haciendo. Había declarado así su fe. José mostró en la práctica que pretendía hacer, que la confesión que estaba saliendo de sus labios iba en serio, que no era un asunto de palabras solamente, sino un asunto del corazón. Y yo no sé de qué manera mejor podría haber mostrado su fe práctica, sino en el hecho de que Dios sacaría al pueblo de Egipto. Cuando Él dice: guarden mis huesos aquí, ¿sí? No los entierren hasta que ustedes mismos vayan a Canaán, una vez que hayan salido de Egipto para siempre y hayan tomado posesión del país de su pacto. El creyente en Dios encontrará maneras prácticas también de demostrar su fe. La declarará mediante una abierta confesión, pero también la manifestará escogiendo algunas formas de servicio en la que su fe sea puesta a prueba. O si fuese, hermano, nuestra vida asignada alguna aflicción de parte de Dios, habremos por fe de aceptarla alegremente, esperando que Dios nos dará la fuerza necesaria para poder hacer frente a la emergencia. Y así la fe, hermano, se ha de destacar, se ha de reconocer, porque ha de triunfar en cualquier tipo de circunstancia, en la tribulación, hermano, como en la prosperidad y en la bendición. Pablo da testimonio de su fe en Dios cuando dice: yo estoy preparado para todo, he sido pasado por todo, por necesidad, por riqueza, estoy listo para lo que venga. Esas son palabras de fe. La fe que no se demuestra por obras, hermano, también es una fe que ha de ser temida. Escuche bien: si nuestra fe no nos hace hablar nunca por nuestro Dios, o no nos hace servirle nunca, es una fe espuria, es una fe bastarda. Se oye feo, pero así es una fe ilegítima, una presunción nada más. Hermano, los que dicen: yo confieso y ato y declaro y desato y aquí me puse al diablo en los pies y la pobreza la ando pisoteando, hermanos, son alardes nada más, son presunciones. Es presunción, eso no es fruto de la fe. Eso va a arruinar el alma, eso arruina el alma. Ese tipo de fe, si se puede llamar fe, no viene nunca de Dios y no nos llevará a Dios, porque es un engaño, hermano. Pero la fe de José, en sus últimas palabras, denotan, hermano, que esto iba en serio.
Además, notemos que la fe de José alentaba la fe de otros, hermano. Génesis 50:26 dice: y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. No se puede decir que alguien tiene una fe real si no se preocupa, como ya dijimos, porque la fe pueda ser compartida a los corazones de los demás, de sus prójimos. Y a lo mejor podemos pensar y decir: ¿y qué hizo José, verdad, para alentar la fe de otros? Pues nada más hizo que sus huesitos se convirtieran en un sermón permanente para todos. Sus huesos eran un sermón, una predicación constante para el pueblo de Israel, para los hijos de Israel. ¿Qué querían decir los huesos de José? Cada vez que una israelita se acordaba de los huesos de José, pensaba: está pesada la servidumbre, pero hemos de salir de aquí, porque ahí están los huesos de José todavía, insepultos, sin sepultar. Nos hablan todos los días que estos huesos tienen que ser llevados porque juramos delante de Dios que así sería. Hermano, la fe nuestra tiene que hablar a los demás. Todos los días nuestra conducta, nuestras obras, nuestras palabras tienen que testificarle a los demás que hay algo todavía por cumplirse en nosotros y en los que nos oyen, si así lo desean. Podría tratarse de un hombre que prosperaba en los negocios y que acumulaba riquezas en Egipto, aquel que viera los huesos, o de un pobre esclavo que batía barro con sus pies para hacer ladrillos. Pero estos, ambos, todos se dirían a sí mismos: tendré que despedirme de todo esto. Los huesos de José han de ser trasladados y yo no he de quedarme aquí para siempre. Y luego, mientras que sus huesos actuaban como una advertencia, hermano, se servían también de motivación. Yo creo que cuando los capataces comenzaron a afligir al pueblo y su tarea de ladrillos fue incrementada, yo creo que el deprimido israelita decía: José creía que sus huesos insepultos iban a ser movidos. José creía que Dios nos iba a visitar y que saldríamos para nuestra tierra. Ahí están sus huesos todavía. Él nos legó, yo creo decían, Él nos legó la seguridad de su confianza en que Dios a su tiempo sacaría a su pueblo de esta casa de servidumbre. Me parece a mí, hermanos, que José había pensado que esta disposición era lo mejor que podía hacer en general, para que los suyos recordaran por siempre que eran forasteros y peregrinos en Egipto, y para animarlos en la convicción de que a su tiempo serían liberados de la casa de servidumbre y establecidos en la tierra que fluía leche y miel. La fe verdadera busca propagarse en los corazones. La fe verdadera busca esparcir la semilla santa para que caiga en buena tierra y glorifique a Dios. Hermanos, es una buena prueba de nuestra propia fe cuando nos entregamos a promover la fe en los demás. Esa es una prueba de fe. Si yo callo delante de los demás acerca de mi fe, no es fe lo que yo tengo, porque no estoy dando pruebas de esa fe. Si yo comparto la visión que tengo de la gloria eterna, de las promesas a los demás, estoy dando testimonio de mi fe. Ojo pues con esto, hermano. Noten también que la fe de José lo condujo a poner la mira en las espiritualidades del pacto, hermano. José no sabía que era un simple mandamiento, ¿verdad? Como decíamos ahorita a veces en nuestro caso: no, es que yo quiero que me sepulten así o asá, ¿verdad? En tal o cual lugar, que me pongan una caja tal o cual. No, José tenía, hermano, el mandamiento de José fue espiritual. No tenía José nada terrenal que ganar en hacer que sus huesos fueran enterrados en Canaán en lugar de en Egipto. José no iba a ganar nada terrenalmente hablando.
José podía ser sepultado en Egipto o en el camino a Canaán o en Canaán, donde sea. Es más, podía haber sido sepultado sus huesos en el mar Rojo, ¿sí? Ahí pudieron haber quedado. Ya ve que a veces los cristianos nos da por filosofar. Decimos, oye, ¿y los que son quemados, qué irá a pasar? ¿Y los que se ahogaron y se perdieron en el mar, qué irá a pasar? Pues hermano, ¿qué no sabe que Dios es poderoso para levantarlo? Si se incineró, si se quemó, si se volvió polvo y ceniza, si se lo comieron los tiburones, si hermano haya pasado lo que sea, nuestro Dios es poderoso. Como decíamos ahorita, si Cristo vive, nosotros también viviremos, hermano. Amén. Entonces, José no tenía nada que ganar si sus huesos se enterraban en Canaán o en Egipto. Eso no era algo que importaba mucho para un hombre moribundo. Es natural, hermano, que nos guste ser enterrados, eso sí, entre nuestros parientes o en nuestra tierra, tal vez. Un día yo le he platicado, cuando estábamos construyendo allá el Cuervo, la clínica y la casa del Cuervo, y andaba un hermano en la fe que nos ayudó, el doctor Mike Berkeley. Era un verano y el Cuervo es un lugar hermosísimo en verano, no exagero, muy hermoso en el verano. Y estando, hermano, por la ventana asomándonos y viendo los verdes prados y las montañas del Cuervo, y luego pasan las nubes, hermano, por aquí por donde está uno, una cosa hermosa. Estaba Mike de ensueño viendo aquel paraje por la ventana, y entonces el hermano me dice, Rodolfo, ¿en qué lugar de ahí abajo quieres que te enterremos? Dice, cuando te mueras. Le dije, pues donde caiga, Mike. Le dije, pues ¿cuál es el asunto? Le dije, eso es lo de menos, ¿eh? Eso es lo de menos. Pero a veces sentimos cierta entrañez y decimos, no, que me sepulten allá donde están los huesitos de mi papá, de mi esposa, de mi hijo. Es natural, pero no era eso lo que José estaba pensando. No es así. Ninguno de nosotros desearía a lo mejor voluntariamente que nuestros huesos permanecieran sin sepultar. Eso sí, ¿sí? Y a propósito de esto, vemos todos los días en las noticias, ha oído de las madres buscadoras. Oiga, las entrañas llaman, yo creo, y dicen, es que yo no voy a descansar hasta que encuentre, ¿verdad?, los restos de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, etcétera, para pues darle sepultura. Pero ¿sabe qué, hermano? José no tenía ojos para las meras formalidades familiares, sino que tenía puesta la mira en las bendiciones espirituales que son reveladas en Jesús, la gran simiente de Abraham. Y ahí me acordé de este pasaje porque digo, aquí está José. Mateo capítulo 1, verso 1, empieza Mateo su evangelio diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego el versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. ¿Y a quién más? ¿Y quiénes son los hermanos de Judá? Pues José. ¿Quién más? Simeón, Rubén, Neftalí, Isaacar. Sí saben. Pero ahí está José, hermano. José estaba pensando en esto. José estaba pensando en el pacto y en las promesas. José estaba pensando en algo espiritual. No estaba, hermano, entrañosamente diciendo, no, a mí que mis huesitos se los lleven allá, porque quién sabe qué vaya a pasar. No, él estaba seguro de lo que habría de pasar. Él estaba seguro, como decíamos ahorita, que él tenía una relación profunda con el pueblo de Dios y con el Dios del pueblo. Entonces José, su mirada estaba puesta en lo espiritual. Esta fe de José lo hacía decir, yo no soy ningún egipcio, soy uno de la simiente que el Señor ha escogido. Yo espero la venida del Mesías, tengo parte y suerte en el pueblo escogido de Dios y voy a reclamar eso. Voy a reclamarlo no solo para mí, sino también para mis hijos y para mi casa. Eso era lo que José estaba diciendo con sus palabras y con su mandamiento. En la providencia de Dios, sin ninguna culpa de su parte, José había desposado con una mujer egipcia, fíjese.
Génesis 41, 45 dice: y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. A José le dieron esposa, se la impusieron en cierta manera. Manasés y Efraín, escuche esto, los hijos de José, Manasés y Efraín, eran por tanto egipcios a medias. Y si José hubiera sido enterrado en Egipto, pues yo le puedo asegurar que los hijos hubieran podido apegarse a Egipcio y separarse de Israel. Pero miren cómo José habla espiritualmente y no solo familiarmente. La fe de José a sus hijos. Miremosle, hermano, lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos, hermano. Este es un gran ejemplo para nosotros. A pesar de cualquier circunstancia, hermano, es que mi hijo, mi hija, no entienden, no hacen caso. Hermano, José parece decirnos: miren, mis hijos, ustedes no son egipcios, su mamá es egipcia, pero no son egipcios. Ustedes son israelitas como yo, su padre. No entierren mis huesos en Egipto. Los exhorto a que no los entierren nunca hasta que puedan depositarlos en el antiguo sepulcro de nuestra raza. Sean genuinamente israelitas, les estaba diciendo a sus hijos. Séanlo cabalmente, hijitos. La mejor posesión no es la que yo pueda legarles en Egipto, les estaba diciendo José. Lo mejor que ustedes van a tener no es lo que yo les pueda dar a ustedes, riquezas o bienes. Eso se va a disipar, les estaba diciendo José. La herencia a la que pido que miren es la herencia espiritual. Esa me alegraría que la recibieran. Manasés, Efraín, mis huesos les recordarán constantemente a que no se vuelvan egipcios. Hermanos, nuestra vida, nuestra conducta les dice todos los días a nuestros hijos: estoy en este mundo, hijo, pero no soy de este mundo, vivo aquí, me relaciono aquí, trafico aquí, en el buen sentido de traficar, negocio aquí, pero no soy de aquí, hijito. Ponte listo. Tú no eres tampoco de aquí. Hermano, no dejen a sus hijos, no dejen creer tal cosa. Sigan insistiendo como José, dando testimonio con la fe, con lo que hablamos, con lo que decimos. No busquen su reposo aquí, decía José. Los huesos de su padre han de atraerlos hacia Canaán. No descansen nunca hasta que sientan que tienen un interés en las bendiciones espirituales del pacto. Además, hermano, me parece que la fe de José respecto a sus huesos no sepultados se manifestaba en su disposición a esperar el tiempo de Dios para recibir la bendición esperada. ¿Se ha puesto a pensar cuánto tiempo pasó del mandamiento de José a que los huesos fueron sepultados, hermano? ¿Se ha puesto a pensar? Dijo él: yo sé que seré enterrado en Macpela y yo creo que mi pueblo saldrá de Egipto. Y luego el testimonio de José nos dice: estoy dispuesto a esperar lo que sea para que esto se cumpla. Ya dijimos que todo ser humano cuerdo al morir quiere ser enterrado decentemente y cuanto antes. ¿Quién querría, hermano, que sus huesos quedaran regados por todas partes? Pues nadie, ¿verdad? Ya dijimos de esas pobres madres buscadoras. Pero este hombre está dispuesto a esperar para su funeral, y seguirá esperando sin importar cuán prolongado sea el tiempo de la cautividad de Israel. Es algo grandioso tener una fe paciente, hermano. Es algo de encomiarse, de elogiarse, de reconocerse. Una fe que espera, una fe que es calma. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Es más fácil decir: sí, tengo fe y esperanza, que esperar y tener fe. Éxodo 14:13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis,
Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aquí, hermano, Moisés ya iba de camino, ya estaba frente al mar, ahí llevaban los huesos, ahorita vamos a ver, de José, pero, hermano, todavía no estaban sepultados. Decíamos, Moisés bien hubiera podido decir, no, pues, ¿qué vamos a andar cargando con este ataúd? Es un peso, nos vienen persiguiendo y luego con cargas innecesarias. No, hermano, había que esperar para que todo se cumpliera, había un juramento que cumplir. Isaías 28:16 dice, por tanto Jehová, el Señor, dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y al final dice, el que creyere, teiki, calmados, no se apresuren, despacito, esperen Dios, oh alma mía, porque aún he de alabarte. Nosotros tenemos mayormente una prisa juvenil, pueril, hermanos, a veces en cuanto a las promesas. Quisiéramos estar en el cielo mañana, pero si fuéramos sabios deberíamos estar contentos de quedarnos afuera hasta que Dios nos permita entrar. Dios sabe por qué. Quisiéramos experimentar la resurrección mañana y muchos ansían la venida de Cristo cuanto antes, pero esperemos la fecha establecida por el Señor y no seamos impacientes, rezongones. A veces somos rezongones. No ha oído no hemos llegado a esa edad, ¿verdad?, de la vejez, pero no ha escuchado a algunos viejos, dicen, no, yo ya me quiero morir. Y uno dice, espérate, papá, espérate, mamá, ¿cómo que ya te quieres morir? Sí, no, ya, esto está muy feo, ¿verdad? Y tenemos que decirle a los papás, espera, Dios sabe cuándo, así que hay que estar tranquilos y esperar, no depende de nosotros. Debemos, hermano, tener un espíritu tranquilo, un corazón apacible, porque la visión no demora mucho, hermano. La visión se ha de cumplir. Debemos estar dispuestos a esperar, debemos estar dispuestos a que nuestros huesos descansen en el polvo hasta que resuene la trompeta de la resurrección, precisamente. Y si pudiéramos elegir al respecto, hermano, si usted le dijera, ¿cuándo quieres morir? Mejor entréguele a Dios, hermano, esa decisión, pues Él sabe lo que es mejor y lo más conveniente para nosotros. Espere en Dios. Qué agradable idea de fe transmite José, pues no podía esperar ya más en la vida, tenía que morir. Él sabía que ya no aguantaba más, pero demuestra su capacidad de espera de su espíritu, conviniendo que sus huesos esperaran hasta que pudieran ser depositados en Canaán. Y otra vez quiero hacer énfasis en la espera, porque la espera para nosotros, hermano, puede que haya terminado ya por algunas señales. A veces decimos, ya, hermano, no, es que vea todo lo que está pasando ya, esto se acabó, ¿sí? En el caso de José, hermano, también, ¿verdad? Cuando Israel salió de Egipto, Moisés se ocupó, pudiéramos decir, ya llegó el libertador, Moisés, se cumplieron los 400 años de esclavitud, de sometimiento que Abraham había visto en aquella visión. Se acabó, bendito sea Dios. José, ya te vamos a dar sepultura. No, había que esperar. Dice Éxodo 13:19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y luego, ¿qué pasó? ¿Moisés le dio sepultura? No, nomás se los llevó. ¿Qué pasó, hermano, en este trayecto a Canaán? ¿Cuánto tiempo pasó? 40 años. O sea que los huesos de José fueron paseados todavía 40 años en el desierto. Pero la fe de José testifica de la paciente espera. Hermano, esto se está poniendo color de hormiga, decimos. Vea lo que está sucediendo. Y si se mete a TikTok y luego le pica ahí, ¿verdad?, en esas cosas que salen de que la guerra y que algunas calamidades que están por venir, que dice Putin, que ni cuadra, ¿verdad?, con lo que habla, pero dice Putin que ya está a punto de aplastar el botoncito. Decimos, ya, hermano, esto se acabó. No es que dude, hermano, que las cosas están mal, pero nosotros no confiamos en Putin, ni en Joe Biden, ni en nadie de ellos. Estamos esperando en el Señor.
Estamos esperando el Señor. Lo más singular, hermano, en esto de José es que sus huesos no fueron enterrados tan pronto, ni siquiera, hermano, cuando entraron a la tierra después de 40 años. No. Entonces, vinieron las guerras de Josué. ¿Se acuerda? Leemos, hermano, el libro de Josué y vemos al sucesor de Moisés, el libertador, a Josué, y lo vemos, hermano, luchando, peleando y repartiendo la tierra a cada tribu. ¿Cuánto tiempo pasó? Cuando la tierra había sido conquistada y el país había sido repartido entre las diferentes tribus y habían tomado ya posesión de la tierra, entonces leemos que enterraron los huesos de José en el campo de Siquem, en el lugar en que Abraham había comprado para un sepulcro. Josué 24:32 dice: y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Le invito a que investigue. ¿Cuánto tiempo? Ya dimos algunos datos. 40 años de Israel en el desierto. ¿Cuánto tiempo duraron las guerras de José y la repartición? Échele, súmele. ¿Cuánto tiempo duró José antes de ser liberado, o el pueblo de Israel y los huesos de José para ser liberados por Moisés? Súmele ese tiempo que Moisés anduvo, hermano, en Egipto y en el desierto, y se casó y vino, y súmele eso. La espera de la fe, hermano, alcanza las promesas. No son a veces como nos dicen. Por eso, hermano, es ridículo que se diga: yo confieso por fe y esto tiene que suceder. Sí, ajá. ¿Cómo no? La fe tiene que esperar muchas veces, hermano. Es como si los restos de José no pudieran ser sepultados antes que los israelitas hubieran conquistado el país, antes que se establecieran y que el pacto se cumpliera. Entonces tenía que ser enterrado, no antes. Hermanos, escuchamos a los que fueron antes de nosotros ahí en el Apocalipsis decir: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor dice: quietos, esperen. Y Pablo dice: el que ha de venir vendrá y no tardará. Y Pablo dice, ¿qué más dice, hermano? Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, pero habemos de esperar. Dice: no, yo sí me quiero ir en este tiempo, ojalá que Cristo venga en mi tiempo. No decimos, no deseamos en nuestro corazón. No está mal, ojalá Dios quiera. Pero si no es así, hermano, nuestros huesitos tendrán que esperar para que se oiga la voz, el sonido de la trompeta y la voz del Señor diciendo: levántate. ¿Sí? Termino con esto, hermano. Hay un ejemplo a seguir para nuestra fe sobre cómo actuar cuando llegue también el momento de nuestra muerte. Imaginaremos que nuestra muerte está muy cercana. Piensa en eso, porque esta idea de alguna manera es literalmente verdadera, ¿verdad? Es cierta para todos nosotros, tarde o temprano. ¿Cuál habrá de ser nuestro consuelo cuando estemos a punto de morir, hermano? ¿Ha pensado en eso? Nadie nos alistamos para eso, pero José, hermano, nos enseña esto. Si yo como expositor de su palabra bendita, hermano, dijera: permítanme, hermanos, preparar mi último mensaje antes de morir, yo primero quisiera imitar a José. Quisiera extraer mi mensaje, ¿verdad? Mi consuelo del pacto y de las promesas de Dios, porque eso fue lo que Él hizo. Ese mandamiento respecto a sus huesos lo hizo únicamente porque creía que Dios guardaría su pacto con su pueblo y que lo sacaría de Egipto. No por otra cosa, ya lo expusimos. Y yo como predicador en mi mensaje, yo enfatizaría que los hijos del pacto no morimos, sino que transitamos de la tierra al cielo.
Jesús, hermano, quien es el mismo pacto, alivia muy benditamente los lechos mortuorios de los santos. Siempre hemos visto la comparación, la diferencia entre cuando muere un cristiano, un hijo de Dios, y un no cristiano. ¿Qué es lo que sucede? Que los cristianos se vuelven insensibles ante la muerte, ante tal transición. No, lo que observamos ahí es un testimonio de la fe. ¿Qué observamos? Dios, hermano, hace que los lechos mortuorios de los santos, hermanos, sean benditos, sean ligeros, sean livianos, sean agradables, sean tolerantes. Dicen que a un esclavo allá de los años 1600, un esclavo de color que cuidaba a su amo cristiano, le preguntaron un día cuando su amo estaba ya muy grave y a punto de morir, le dijeron a este esclavo: ¿cómo pasó tu amo la noche de ayer? ¿Cómo está tu amo? Y él respondió, este esclavo de color dijo: se está muriendo lleno de vida. Se está muriendo mi amo lleno de vida. Ah, caray, ¿cómo? Sí, esa es la muerte de los santos. La muerte de los santos, hermano, tiene que testificar por la fe, hermano, que estamos pasando a un lugar mejor, que estamos transitando del del mundo tenebroso, sucio, que contaminó de barro nuestros pies, como decíamos la semana pasada, a un lugar glorioso y bendito, donde nuestras ropas son limpias, donde no hay arruga, ni mancha, ni contaminación en nosotros. Eso es lo único que testifica la muerte de los hijos de Dios. Es algo grandioso cuando tenemos disponible el pacto de un Dios real, verdadero, fiel, para pensar en nuestro día final. Entonces podemos morir llenos de vida, como este ejemplo que le acabo de poner. Podemos desplazarnos de esta vida inferior estando llenos de vida eterna. Y antes que la vida temporal se haya desvanecido, hermanos, la vida de la gracia se ha de encontrar con la vida de la gloria, tal como el río hace cuando se junta, hermano, en el océano. José puede ser un ejemplo para nosotros en el sentido de que recibió el consuelo viendo el futuro de su pueblo. Ciertamente Dios les visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró. Los va a hacer subir de aquí para arriba. No miró o no se detuvo en sus palabras a describir. Si se fija, José no les dijo: miren, van a salir de aquí y luego todavía los egipcios los van a perseguir, y luego todavía cuando lleguen a la tierra prometida van a pelear. No, José en sus últimos momentos vio, hermano, la promesa cumplida. Dios los va a visitar y los va a hacer subir a la tierra que Él juró. Muy a menudo, hermanos, los pensamientos de un cristiano agonizante se ven turbados por la condición de la familia. Escuchaba hace poco a un hombre mayor, o desde hace un tiempo un hombre mayor decir: es que yo no me quiero ir primero porque mi esposa no estoy seguro si es cristiana o no. Entonces yo quiero asegurarme que mi esposa sea cristiana. Bueno, son palabras nobles, ¿verdad? Pero hermano, la realidad de las cosas es que nuestra boca y nuestro corazón tiene que estar consciente en nuestros últimos momentos de nuestras vidas que tenemos que descargar todo peso. Déjele a su esposa al Señor. Usted, por más que se preocupe, no la va a salvar. Yo como pastor puedo preocuparme si me voy a morir, de que si ustedes, hermano, van a seguir siendo pastoreados y que no los va a agarrar por ahí un viento de esos de doctrina y se van a ir a otra congregación donde van a escuchar mentiras y fábulas. No, hermano, esa no puede ser mi preocupación como ministro. El día que yo, hermano, parta con el Señor, tendré que decirles: hermanos, yo me voy y he de esperar encontrarme con el Señor allá arriba, como espero que ustedes se encuentren también allá arriba. Hermanos, yo creo que aunque los padres enseñadores ya duermen,
Todas las promesas en verdad están por engendrar un glorioso día también en nosotros. También en nosotros. Aunque uno tras otros, todos nosotros moriremos, no hay días tenebrosos para nuestros descendientes si nuestra fe habla ahora y en el día de nuestra muerte. Amén, dicen algunos. Vendrán días de brillantez. Vienen días brillantes y gloriosos. Con pensamientos como esos en nuestra mente, hermano, muy bien podemos cerrar nuestros ojos en la muerte con un canto de nuestros labios. El salmista decía en el Salmos 90, versos 16 y 17: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Preciso, hermanos, es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Los reyes de las costas le han de reconocer y los merodeadores del desierto se han de postrar delante de él. Jesús es el Cristo de Dios y ha de ser rey sobre toda la tierra, pues Dios lo ha jurado diciendo, según Isaías 45, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y luego, hermanos, ya voy a terminar, tenemos otra esperanza más brillante con la cual morir. Si hemos de morir antes de que sea cumplida esa esperanza, hermano, de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, visitará a su pueblo. La dichosa esperanza, hermano, existe también en que Cristo nuestro Señor ha de regresar. Tenemos que ir a la cámara de la muerte, hermano, con esa esperanza. Si Cristo no viene antes, Cristo les visitará, dijo José. Se aproxima el tiempo cuando el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de arcángel y la voz de nuestro Dios. Nuestro testimonio, pues, a la hora de la muerte debe ser con el fin de que con toda seguridad, hermano, Él viene pronto. Que nuestros hijos, mi madre, tengo un sobrino que vive con mi madre y cuando mi madre le predica de la venida de Cristo, joven, le dice, necio, le dice a veces, no, abuela, le dice, ¿desde cuándo estaba yo así chiquito y tú me decías eso mismo? Pues aunque ellos digan que Cristo ha tardado, cuando nosotros estemos a punto de partir, si Cristo no ha venido, nuestros labios deberán de confesar en fe que Cristo, hermano, vendrá. Tal como dijo José, se aproxima ese tiempo, Él viene pronto, su recompensa está con Él. Nosotros no tenemos que poner la mira en el futuro como el judío lo hacía, hermano. El judío esperaba la primera venida, pero nosotros estamos pendientes de la segunda. Esto nos animará en nuestra partida de aquí de este mundo, porque si muriéramos antes de que Él viniera, hermano, aún así tendremos parte en el esplendor. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Tenemos ese privilegio todavía, hermano. Pero amados, termino con esto, hay una triste reflexión, es decir, no podemos esperar morir triunfalmente a menos que vivamos obedientemente. No podemos esperar mostrar fe en los momentos de nuestra muerte si no tenemos fe ahora. Que Dios nos conceda fe ahora que es requerida. Que el incrédulo y el buscador no descansen hasta obtenerla y que el Espíritu de Dios dé la fe a su pueblo para que viviendo podamos servir a Dios y muriendo podamos honrarlo tal como lo hizo José en su último suspiro. Podemos agregar a todo esto una esperanza respecto a nuestros huesos. También, hermano, pues no dice que nosotros no tenemos. Sí, déjeme le digo cómo. Podemos decirles a nuestros llorosos parientes el día que estemos a punto de partir, cuando se reúnan en torno a nuestros restos, que den a nuestros huesos una sepultura decente. Y tal vez podemos agregar que no necesitamos hacer, o no necesitan ellos hacer ostentación de nuestros nombres,
Que nadie se pare ahí al frente a decir, no, el hermano Rodolfo era un hombre tan bueno, tan santo, no, que no necesitamos eso. No le diga eso a la gente, al contrario, dígale que no lo hagan. Que no escriban en nuestro epitafio, en nuestra tumba, esas imaginadas virtudes que algunos creen que poseemos sobre la piedra. Más bien que nuestro epitafio diga que resucitaremos, hermano. ¿Verdad que sí? Y que nos entreguemos al seno de nuestro Dios. Nos vamos a entregar al seno de nuestro Dios y Padre con la plena convicción de que nuestro polvo será vivificado. Yo me inspiré, hermano, cuando estaba leyendo esto y dije, Señor, ya sé lo que quiero que me pongan en mi tumba. Que mi epitafio diga lo que dice Ezequiel, capítulo 37, versículo 4. Que mi epitafio diga, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Sí, eso quiero, porque eso creo. Eso quiero porque eso creo. Ya sabes, apúntele bien, dijo aquel. O lo que dice Ezequiel 37, 14: voy a poner mi espíritu en vosotros y viviréis. Os haré reposar sobre vuestra tierra, sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos, nuestros ojos lo verán en aquel día. Verán al Dios que murió por nosotros, y todos nuestros huesos vivificados dirán: Señor, ¿quién hay como tú? Despediremos ese día a este pobre cuerpo, y aunque haya sido este cuerpo un buen siervo para el alma, será un mejor siervo, hermano, cuando resucite en poder para el espíritu, se lo puedo asegurar. Oremos pues para que nuestro último acto sea un triunfo de la fe y el acto culminante de nuestras vidas, como lo hizo José. Que Dios nos ayude, hermanos, a que así sea. Que el Señor los bendiga. Hermanos, póngase de pie en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. A lo mejor usted dice, hermano, pues aviéntese en un funeral. ¿A nosotros por qué? No, hermano, mientras hay vida, podemos aplicar estas cosas y reflexionar de tal forma que cuando estemos en el umbral, estemos listos de esta forma, como José lo estuvo. ¿Quién se da tiempo, hermano? ¿Quién se da tiempo para el día de la muerte? Pocas veces reflexionamos en esto, pocas veces, pero, hermano, el cristiano tiene que hacerlo, necesario que lo hagamos. ¿Cómo espera despedirse de este mundo, hermano? ¿Llorando y aterrorizado? Yo no, hermano. Yo quiero despedirme, hermano, de este mundo con fe en el Señor, declarando gozosamente las promesas de mi Dios. Padre, te agradecemos la oportunidad, Señor, de reflexionar sobre la vida de este hombre a quien a ti te plació también, Señor, que se escribiera. Qué maravilloso es poder aprender, Señor, de unos huesos que por largo tiempo, años, Señor, estuvieron insepultos con el fin y propósito de dar testimonio a muchos. Y míranos a nosotros ahora, Señor, aprendiendo y recibiendo testimonio de la fe, Señor, de aquel que tuvo la posesión de estos huesos. Gracias por la vida de José, Señor. Gracias por enseñarnos a través, Señor, de su vida y a través de su muerte. Señor, no sabemos si esos huesos se pulverizaron, pero esos huesos tuvieron un significado tal, Señor, que bajo juramento indicaban la fe de un hombre que anhelaba siempre lo mejor, que fue identificado contigo y con tu pueblo, a pesar de que
ocupó un cargo y un rango sobremanera exaltado. Señor, qué maravilloso es aprender de un hombre, Señor, que podía haber, Señor, facilitado las cosas humanamente hablando, pero que sin embargo impuso juramento para que todos los que le conocieron y juraron entendieran, Señor, que tú tienes algo mejor para nuestras vidas. Señor, tú has hecho pacto con nosotros y nos has hecho ver claramente que nada tenemos que ver con este mundo y que aunque estamos en este mundo no somos de este mundo. Gracias porque José, Señor, nos indica, Señor, que aún a nuestros hijos, Señor, que pueden estar contaminados por el mundo, debemos de darles testimonio y decirles: yo no soy de este mundo y por tanto ustedes no son de este mundo. No quedarán aquí y ustedes tendrán que llevarme y tendrán que acompañarme hasta donde Dios nos ha querido llevar. Sí, Señor, que así sea en nuestra casa, en nuestra familia, con los nuestros. Padre, no descanse, Señor, nuestra boca, Señor, en fe, Señor, contagiando a otros, testificando a otros, predicando a otros constantemente, Señor, de lo que tú has de hacer, Señor, con nosotros. Señor, que nuestra fe no sea solamente de palabras, sino de hechos. Que nuestra fe, Señor, testifique, sirva, Señor, y confiese verdaderamente las promesas y confiese también, Señor, que estamos sometidos a tu bendita y santa voluntad. Dios, gracias por todas las enseñanzas. Gracias, Señor, por todos los privilegios. Señor, gracias por lo que nos espera y anhelamos. Gracias, Señor, porque podemos decir, Señor, que nuestros huesos un día resucitarán y cobrarán vida, Señor, y habremos de morar en un mejor lugar que este. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios eterno. Bendito seas, Dios. Gracias.